tenemos en la línea nuestra primera entrevista esta tarde. Además, me da muchísimo gusto recibir a Jaime Fasja, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Si hay alguien que pulsa la confianza en materia de inversión, justamente son los desarrolladores inmobiliarios. Hay ocasiones en que uno no lo advierte, pero lo mismo si un desarrollo de oficinas, si un centro comercial, local, regional, grande, multiplaza, se para, se detiene, no se ocupa, ellos tienen ese pulso en todo el país y además lo hacen de una manera no política. Saben cuando la gente quiere expandir su negocio o cerrarlo, porque también en bodegas, en fin, es alguien fuera de serie. Bienvenido, ¿cómo estás, Jaime? Alicia, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Pues a mí más. Felicidades por la presidencia. Asumiste la presidencia ayer. Así es, de muchas la ADI. gracias. Y además hay un compromiso importante. ¿Por qué no me cuentas? Así es, bueno, como bien comentas, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que cumple 30 años este año, de la cual asumí la presidencia el día de ayer, pues es una asociación que sigue comprometida con la inversión en el país. Anunciamos un compromiso de inversión de arriba de 19,000 millones de dólares a nivel nacional, de los cuales aproximadamente 12,000 millones serán en la Ciudad de México y el resto a lo largo del país. 19,000 millones de dólares. Y o sea, el que se esté concentrando sobre todo en la Ciudad de México es importante, pero yo recuerdo antes de la pandemia, este presupuesto era en la Ciudad de México del orden de 14,000 millones y como 25,000 a nivel nacional. Así es, bueno, la realidad es que venimos saliendo de 2 años complicados, Ajá. 2 años a raíz de la pandemia, en donde pues tuvimos al principio que parar las obras hasta que la construcción fue considerada esencial, y después pues pasando por momentos difíciles en donde empezamos ahora a ver una recuperación, y eso va ligada de una confianza para seguir invirtiendo, ¿no? No hemos terminado de llegar a la inversión, vamos a decir, prepandemia, pero es una muy buena señal que haya más de 230 proyectos inmobiliarios a nivel nacional. Wow. Desde proyectos desde proyectos residenciales, hoteleros, comerciales, de naves industriales, entre otros diferentes activos a lo largo del país. O sea, 12,000 millones de dólares de 17,000 en la Ciudad de México. ¿Por qué la Ciudad de México sigue concentrando la inversión inmobiliaria prevista? Por los Pues integrantes de la ADI, obviamente. Sí, la Ciudad de México, Bueno. en cuanto a tamaño a nivel nacional, pues es una ciudad en donde se genera parte importante de la economía del país, y por lo mismo pues sigue siendo un polo muy importante de inversión, ¿no? Pero cabe destacar que vemos otros polos también muy interesantes, ¿no? La zona norte del país, vemos derivado de esta disrupción de cadenas de suministro a nivel mundial, pues México se vuelve una opción muy atractiva para la regionalización de estas cadenas. Entonces vemos una inversión industrial importante en la parte norte del país. Por el otro lado, los destinos turísticos de playa tuvieron en el 2021 números históricos de ocupación y de tarifas, derivado también de viajeros de Estados Unidos y nacionales que vieron México como una buena alternativa. Entonces vemos diferentes tesis de inversión. La Ciudad de México, obviamente, por su tamaño e importancia, concentrando una buena parte de la inversión, pero muy positivo la inversión que se hace en el resto del país también. Muy bien, estamos hablando con Jaime Fasja, él es presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Hay un tema que es importante. ¿Cómo tú te comprometes a consolidar a la asociación como un organismo relevante en la toma de decisiones para el desarrollo de las ciudades? Ayer estuvo en esta toma de posesión el titular de la SEDATU, y lo que sí es evidente es que muchas veces tienen un desarrollo, llega una autoridad y cambian las reglas de la noche a la mañana. ¿Cómo lograr certeza jurídica y condiciones que incentiven no solamente las inversiones, sino un desarrollo urbano sostenible? Claro, pues es al final del día mantener un diálogo constante con los 3 diferentes niveles de gobierno, aunque efectivamente hay cambios de gobierno a lo largo de los años. También mucha de la gente que opera sigue por periodos extendidos de tiempo, y nosotros como inversionistas y privados
pues somos inversionistas a largo plazo, ¿no? Entonces, pues lo que buscamos es crear esos diálogos, crear esos foros para que no sea algo que termine con cada administración, sino que se vuelva una constante que vaya por mucho tiempo pasando las ciudades. Hoy hay un tema... Creamos mesas de trabajo, ventanillas, que hace que al final la interlocución sea continua. Hay un tema importante, digamos que la cantidad de espacios disponibles en oficinas que dejó la pandemia y las dudas sobre el regreso físico al trabajo han hecho que se esté proponiendo transformación de inmuebles dedicados a oficinas a darles uso residencial. ¿Es realmente una tendencia? Pues efectivamente estamos viendo, la realidad es que la Ciudad de México actualmente tiene alrededor de 1.7 millones de metros cuadrados desocupados, ¿no? Para poner eso en contexto, la Ciudad de México históricamente absorbe entre 500 y 600 mil metros cuadrados al año, por lo cual tenemos pues un inventario para alrededor de los próximos 3 años, ¿no? ¿Cómo se va a absorber ese inventario? O cómo va a reducirse esa desocupación, por un lado con este crecimiento orgánico y por el otro lado sí vemos una falta de vivienda y vemos edificios de oficinas en zonas que son muy interesantes en donde pueden convertirse en residencial haciendo ciertos ajustes. Actualmente platicábamos hoy precisamente con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y nos comentaba que ya hay 11 proyectos inmobiliarios en ese proceso de reconversión de oficinas a residencial y vemos que esta es una tendencia que podría ser muy positiva, ¿no? Nosotros creemos que las oficinas seguirán siendo relevantes, las oficinas, hay modelos híbridos, las oficinas, y sobre todo las oficinas nuevas y de buena calidad se seguirán ocupando. Entonces sí vemos una tendencia, no creo yo o no creemos que sea algo en donde se vayan a convertir muchos cientos de miles de metros cuadrados, pero es una oportunidad, ¿no? En cada crisis hay oportunidades y ahora vemos una oportunidad para hacer cierta reconversión en zonas en donde hay una falta de vivienda. Y una demanda importante en materia inmobiliaria es la construcción de bodegas, ¿no? A veces uno piensa en bodegas muy grandes, industriales, pero a veces también, pero justamente el crecimiento de las black stores o de las community stores, por ejemplo, y también el crecimiento de la demanda en muchos lados de bienes que entrega Amazon o que entrega FedEx o cualquiera de estas que llevan y traen productos del mundo o de México, de cualquier parte de México a tu casa, hace que se busquen bodegas chiquitas, medianas, grandes. ¿Cómo resolver esa necesidad creciente en una ciudad con espacios limitados y altos costos? Así es. Bueno, en una metrópoli. Así es, y es un punto importante, ¿no? La realidad es que, como comentaba, las dos áreas de oportunidad y crecimiento que estamos viendo en el tema industrial, uno es manufactura ligera en la frontera y la otra es esta necesidad de espacios de logística y de última milla derivado del crecimiento del comercio electrónico que fue una consecuencia de la pandemia, ¿no? Y la realidad es que dentro de esta metrópoli sigue habiendo muchos espacios industriales que previo a esto se estaban analizando en convertirse a espacios de oficinas o espacios de otros usos y ahora nos damos cuenta que el ser de logística es un negocio que tiene una buena rentabilidad y es necesaria para la ciudad. Entonces creemos que pues empezamos a ver que los retornos y las rentas que se pueden pagar por ese tipo de activos, pues empiezan a asemejar otro tipo de activos y empiezan a hacer sentido a que estén dentro de la ciudad, ¿no? La ciudad y ciudades como la Ciudad de México son ciudades vivas que están en constante evolución y tenemos ciertas zonas, como hoy también hablábamos de Vallejo, que ha sido industrial históricamente y que sigue con la intención de seguirse convirtiendo en una zona industrial y espacios de logística, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos suficiente territorio, sí tenemos suficientes construcciones existentes para reconvertirse o para modernizarse y convertirse y poder adecuarse a las necesidades actuales de los inquilinos que tenemos hoy en día. Y la última pregunta nada más es, ¿qué pasa con los mercados de Guadalajara, pues no Guadalajara, Jalisco, y también Monterrey? Guadalajara y Monterrey, pero hay otros lugares como ciudades intermedias que han tenido un desarrollo inmobiliario espectacular. Es el caso de Mérida, algunos puntos como Cancún o Playa del Carmen. Encontramos ahora desarrollos inmobiliarios espectaculares hasta en Mazatlán.
Así es. La realidad es que, y partiendo de lo que platicábamos de este eje de seguir haciendo el ADI un jugador relevante nacional, es derivado del crecimiento que han tenido muchas ciudades, ¿no? El caso de Guadalajara se tiene un dinamismo muy diferente, vemos una absorción importante en el tema residencial. Tijuana, aparte de ser una zona que está creciendo en la parte industrial, también vemos desarrollos de usos mixtos, comerciales, vemos desarrollos residenciales también con un dinamismo importante, y ni se diga los polos turísticos, ¿no? Tanto la zona de Los Cabos como la zona de Vallarta y la Riviera Nayarit, al igual que la Riviera Maya, pues siguen siendo lugares que tienen un dinamismo diferente, que de alguna forma también en el tema turismo dependen de economías a la americana como nuestro mayor turista dentro del país, al igual que otros lugares del mundo. Entonces, pues vemos estas ciudades como ciudades interesantes, ciudades en donde los socios ADI tenemos mucha presencia y seguiremos invirtiendo porque creemos que hay confianza y hay economía y podemos seguir creando mejores espacios para las comunidades. Me voy a quedar con esta frase para la nota. Dice Jaime Fasja, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que hay confianza y hay economía en México para crecer. Muy bien, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias. Muchas gracias a ti, Alicia. Buenas tardes. Muy buenas tardes.